pasar a otros temas, algo completamente distinto. En solo 2 años, los campamentos en el país aumentaron un 31% según los datos entregados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Este incremento se concentra principalmente en las regiones metropolitana, en Arica y Parinacota y también en Antofagasta, especialmente los campamentos de migrantes. En base a esta información, Techo Chile y Déficit Cero han realizado un estudio donde identificaron que en esas regiones la mayoría de estos asentamientos son de personas justamente migrantes. Vamos a profundizar en la cifra, en la realidad que hay detrás de este estudio. Estamos justamente con el coordinador de estudios de Déficit Cero, Clemente Larraín. Muchísimas gracias, Clemente, por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ver, dividamos como en dos partes, porque una cosa es el aumento de los campamentos y otra cosa también es cómo los campamentos han ido mutando. Son hoy día en su composición, en su funcionamiento un poco distintos. Vamos a lo primero, que es el aumento. ¿Por qué en estos últimos 2 años, no sé si lo logran determinar, han aumentado la cantidad de campamentos que en algún momento para nuestro país la meta era erradicarlos? Sí, bueno, cerca del año 2011-2012 tuvimos nuestro mínimo histórico de hogares en campamentos, alrededor de 27.000 hogares, y luego de eso comenzó un aumento progresivo y lento hasta el año 2019, en que ya del año 2019 en adelante hay un crecimiento acelerado. El año 2019 teníamos cerca de 41.000 hogares en campamentos y ya para el catastro 2022-2023 teníamos 114.000 hogares, o sea, un aumento casi al doble, el triple de hogares en campamento en apenas 4 años. Ya, ¿y se sabe a qué responde eso? ¿Pasó algo? ¿Dejamos de hacer algo? ¿Algo impactó de mayor medida para que del 2019 se haya como acelerado tanto el ritmo? Bueno, nosotros tenemos una tesis que es que el aumento de campamentos es un síntoma de un problema mucho más profundo, que es la dificultad en el acceso a la vivienda. Básicamente, los hogares hoy día buscan arrendar, comprar o se allegan, buscan diferentes estrategias y en los últimos años hemos visto que han subido los precios de compra, los precios de arriendo son cada vez un porcentaje más alto de los ingresos de los hogares, las personas empiezan a arrendar piezas, arriendo informal, se empiezan a llegar y como solución, como una de las últimas soluciones, se terminan trasladando a campamentos. De hecho, si uno le pregunta a los hogares de campamentos por qué motivos se trasladaron, la gran mayoría dice que es por el alza en el costo de los arriendos y los bajos ingresos. 2/3 de los hogares en campamentos estaban o allegados o arrendaron una pieza sin contrato. Por tanto, esto es un reflejo, un síntoma visible de un problema mucho más profundo, que es el acceso a la vivienda. Claro, una vivienda que se ha encarecido, hay cada día menos suelo también para poder construirla, esto se ha ido complejizando y probablemente, si seguimos en este mismo escenario, se pueda proyectar que sigan aumentando los campamentos, ¿o no? Porque hoy día no hay nada que haga pensar ni que los precios vayan a bajar ni que los suelos vayan a estar más disponibles. Es probable que sí, es probable que continúe, a menos que empiece a aumentar la oferta y la cantidad de soluciones. En el fondo, hay una demanda habitacional y una oferta, y si logramos construir y dar solución a mayor cantidad de familias, podemos revertir esa tendencia. En el fondo, nosotros creemos de que justamente desde Déficit Cero, nuestra misión es hacer estudios y propuestas que ayuden justamente a cambiar esta tendencia. Ya, ahora vamos a la composición, porque aquí hay problemáticas diferentes, me imagino, dependiendo del tipo de campamento del que estemos hablando. Hemos visto algunos campamentos donde llegan a ser desalojos operativos, allanamientos, incluso destrucción de viviendas, y la calidad de las viviendas sorprende porque están bastante consolidadas, o sea, viviendas de 2 pisos, hemos visto estos campamentos incluso en el norte con vista al mar, y uno dice, bueno, ¿qué tan campamento? Uno tiene en la memoria ese campamento mucho más rudimentario, tal vez, de este país que se ponía como meta erradicarlos, pero pareciera ser que la composición y la consolidación de los campamentos es diferente, además dependiendo de la región donde estemos, ¿no? Claro, justamente el estudio que publicamos con Techo y Déficit Cero esta semana es un estudio de tipologías de campamentos. O sea, nosotros reconocemos de que hay una diversidad de campamentos. Los campamentos anteriormente se entendían como una realidad homogénea, grupos de chilenos que se tomaban un terreno en busca de una solución habitacional y era un campamento transitorio, cuando era por un tiempo. Esperando a lo mejor que llegara la vivienda. Claro, y lo que vemos ahora es de que hay una diversidad de expectativas, de nacionalidades, de materialidad a la vivienda, acceso a servicios básicos, avance la solución, y lo que nosotros observamos es de que esa diversidad teníamos que intentar comprenderla, de que, por así decirlo, no es solamente este grupo de campamentos de chilenos históricos, sino también, tampoco son solamente campamentos de inmigrantes como hoy día ha aparecido más en la prensa, sino que hay una diversidad de
una heterogeneidad de realidades en los campamentos. Ya, ¿y qué lograron establecer? Porque ahí decíamos, región metropolitana, Arica y Parinacota, Antofagasta, son como las 3 regiones donde hay más presencia de migrantes. Claro. ¿Esos campamentos que tienen más presencia de migrantes son distintos a los campamentos que tradicionalmente teníamos en Chile? ¿Han mutado en su forma también? Sí, son distintos. Por ejemplo, nosotros definimos proponemos 5 tipologías de campamentos. Ya. La primera serían pequeños inactivos, que son grupos de chilenos que llevan mucho tiempo en campamentos y están desafectados de la política habitacional. No están organizados. Ya no esperan, digamos. Sí, ya no esperan y llevan ahí mucho tiempo. Después tenemos un segundo grupo que son grandes inmigrantes, que son justamente esta tipología que son la que aparece más fuerte en Arica, Parinacota, la metropolitana y otras regiones. ¿Y cómo son esos campamentos? Son campamentos... Además de tener muchos migrantes, digamos, pero claro, son consolidados. Son más no tan densos, consolidados. por ejemplo, son más densos. Hay más gente. También es interesante porque algunas de sus dinámicas responden a la condición migrante. Por ejemplo, muchos inmigrantes llegan en búsqueda de redes, por ejemplo, familiares, tienen algún conocido, y también tienen más expectativa de erradicación, porque posiblemente en sus países de origen esta fórmula de generar una toma y consolidarse era más común, por tanto, tienen mayor expectativa de erradicación. En tercer lugar están los macrocampamentos, donde también hay inmigrantes, pero también hay chilenos, cuando que son los campamentos grandes, muy, muy grandes, que pueden ser o conjuntos de pequeños campamentos que están unidos o campamentos de más de 2.000 hogares, que son como, por ejemplo, los que hemos conocido en la región metropolitana. O en San Antonio. Claro. Está hoy día vigente una orden de desalojar, pero es tan grande ese campamento que en el fondo nadie sabe muy bien cómo se llegaría a ejecutar eso. Son como mini ciudades ya consolidadas. Claro, eso justamente nosotros consideramos que los macrocampamentos tienen el desafío de su magnitud. Son tan grandes que representan un desafío para la política habitacional gigantesco en términos de qué solución dar a tantos hogares. Seguramente pasará por soluciones colectivas, construcción de conjuntos en algún sector, o radicación, o hay que evaluar cuál es la más pertinente. Cuando tú dices grandes, ¿estamos hablando de cuánta gente en un campamento de estos megacampamentos? Nosotros consideramos macrocampamentos, son o campamentos, un solo campamento de más de 1.000 hogares, o conjuntos de campamentos contiguos, organizados, que representan más de 500 hogares. Ya, y que conviven entre sí, que en el fondo claro, igual termina siendo un cuerpo. Claro, exactamente. Ya, ahí vamos con 3 de las categorías. Sí. Hay 2 más. La cuarta categoría son los campamentos estratégicos, que son lo más parecido a lo que entendíamos tradicionalmente por un campamento. O sea, grupos de chilenos que en su mayoría estaban allegados, se toman un terreno en busca de una solución, se caracterizan por estar muy avanzados y trabajando con el Estado en busca de una solución habitacional. Son los que están más avanzados en lograr una solución. ¿Y son los que más se regularizan, por ejemplo? Porque también hay lugares donde todos sabemos que la gente se puso con una casa no regularizada, pero que de a poco, y por pelearla mucho y por organizarse, terminan logrando que haya una regularización por parte del Estado. No necesariamente. Muchos de los campamentos estratégicos tienen como expectativa conseguir un subsidio de ese 49, estos de construir un conjunto. ¿Ya? Y están ahí en un campamento, pero su misión, o sea, su objetivo a largo plazo es conseguir una solución definitiva. Y salir de ahí, digamos. Claro. Ya. ¿Y la última categoría? Y la última es una interesante porque no está mucho en la discusión, que son los campamentos periféricos, que son campamentos que están lejos de las ciudades, son más pequeños, son de chilenos, y creemos nosotros que están asociados a alguna actividad productiva. Por ejemplo, son en caletas, cerca de forestales, y son un porcentaje relevante, alrededor de un 15% de los campamentos son campamentos periféricos. Por tanto, era una tipología que no habíamos observado anteriormente. Ya, bueno, con cierto nivel de estigmatización también, y eso es bien lamentable, los campamentos han estado en la retina pública, en los medios de comunicación, sobre todo este año, el año pasado, por los niveles de violencia, por también cómo de pronto detrás de las viviendas, las fachadas, hay actividades ilícitas. Lo vimos en Cerrillos, por ejemplo, donde se denunció incluso inhumaciones ilegales. O sea, realmente una denuncia muy relevante con el testimonio permanente de las personas que sienten, incluso habiendo vivido siempre en un campamento, que hoy día están en una situación de inseguridad mayor. ¿Eso lo constatan ustedes en el estudio? La variable de seguridad no es una variable que nosotros consideramos para definir las tipologías, pero sí, evidentemente, ante el crecimiento de los campamentos, que como comentaba anteriormente, responde a un problema de vivienda, se han amparado algunas actividades ilícitas, por ejemplo, las que conocemos en algunos campamentos de la región metropolitana, pero también, por ejemplo, la venta de terrenos, que son estos loteos brujos. Por tanto, a partir de un problema que es real, que es la dificultad de acceso a la vivienda, se han amparado algún tipo de actividades ilícitas en algunos campamentos
que pueden ser los grandes inmigrantes, los estratégicos, fondo, no hay una asociación directa entre algunas tipologías y algunos problemas de seguridad, pero efectivamente eso está ocurriendo al amparo del crecimiento de este fenómeno. Clemente, ¿y hay distinciones respecto de las ayudas que puedan recibir las personas que están en cada uno de los campamentos, que tendrá mucho que ver con la expectativa de erradicación que tengan o no, pero también los niveles de cobertura que tiene el Estado ahí, y en los dos sentidos, porque una cosa es cuántos servicios, cuánto acceso a temas relevantes para el día a día tienen las personas que están en los campamentos. Esa es la mirada desde el bienestar de las personas, pero también desde el punto de vista de la seguridad, cuánto está llegando el Estado a fiscalizar que dentro de los campamentos no se empiece a generar estas redes, estas verdaderas mafias que ponen una barbería que no es una barbería, que ponen una discoteca dentro del campamento y que terminamos con denuncias incluso de inhumaciones ilegales. O sea, ¿cómo funciona el Estado respecto de los campamentos? Claro, sí, bueno, es que yo creo que el Estado quedó simplemente imposibilitado de actuar ante el crecimiento explosivo del 2019 en adelante. En el fondo, cuando los hogares en campamentos se multiplican por 2, por 3, naturalmente el Estado ha intentado, y por ejemplo este gobierno ha hecho un esfuerzo en un plan de emergencia que ha intentado ampliar su trabajo con campamentos, pero claro, básicamente el Estado no está dando abasto para otorgar condiciones mínimas de seguridad porque es un problema y un fenómeno relativamente que ha crecido con mucha más fuerza en los últimos años. Yo creo que con los años, o sea, más que con los años, esperamos que pronto, y sobre todo con la crisis de seguridad, el Estado tenga una presencia cada vez más activa para obviamente abordar el problema de seguridad, pero también para abordar el problema de fondo, que es un problema de vivienda, en el fondo. Pero ¿se aborda en serio? Ya, el tema de la vivienda es una cosa, y sabemos que hay un déficit, y eso es real, le ha costado a todos los gobiernos. Hoy día hay 260.000 viviendas comprometidas, se están construyendo, entregando en distintas etapas, deberíamos llegar a esas 260.000 en este gobierno. Sabemos que el déficit son 700.000, y hay estudios que hablan de más, de 900.000 para arriba. Eso es una cosa, y me imagino que es más fácil de constatar en términos de la seriedad de la política pública y lo que tiene como candados o trabas. Pero hay otro trabajo que a mí igual me ha dado vuelta a raíz del caso Convenio, que tiene que ver con esto de que haya fundaciones que van a los campamentos a hacer trabajos que no sé qué utilidad tienen y no sé hasta qué punto constituyen más bien fines políticos. Cuando a ti te dicen plan de asentamientos precarios, pero ves que esto pasa por charlas de organización política, ¿el Estado trabaja en serio para mejorarle la vida a las personas en los campamentos? Bueno, el ejemplo del caso Convenio es un buen ejemplo. Básicamente el Estado, dado que no tenía sus capacidades para llegar a todos los campamentos, empezó a asociarse con algunas fundaciones para intentar hacer diagnósticos y apoyar en una primera etapa el trabajo con campamentos. Lamentablemente se hizo con todos estos problemas e ilegalidades que todos conocemos. Y para nosotros nos parece muy lamentable porque creemos de que ese trabajo hay que hacerlo, en el fondo. Hay que hacer un diagnóstico y hay que comenzar a trabajar con las comunidades de los campamentos. Eso era necesario. Lamentablemente, a partir de lo que ocurrió con los casos convenios, nos hemos visto muy retrasado ese trabajo. En el fondo, a partir del caso convenio, lamentablemente se tuvo que paralizar todo. Pero claro, uno esperaría de que el trabajo del Estado con la sociedad civil, obviamente la sociedad civil que efectivamente tiene experiencia y que tiene... va a hacer un buen trabajo con las comunidades. Y que va a invertir la plata en las personas y no en sus bolsillos. Claro. Nosotros hubiéramos esperado de que eso se hubiera profundizado y nos preocupa que hemos visto que se ha ralentizado el trabajo con los campamentos. O sea, nosotros esperaríamos que ojalá se pueda reactivar y tanto el Estado como la sociedad civil podamos trabajar en conjunto por hacer un buen diagnóstico. Ya, y yo me imagino que igual hay como un límite teórico-práctico, digamos, que es hasta qué punto el Estado apuntala a los campamentos como una infraestructura que vaya mejorando, si son en el fondo terrenos que muchas veces se tomaron de manera irregular, que esconden estas mafias, que se comercializan de una forma irregular. El Estado también tendrá algunos límites en poner más infraestructura, en poner más servicios, si es que lo que se quiere como fin último es erradicar, ¿o no? Claro. Bueno, es que la solución pertinente para cada campamento depende de muchas variables. Por ejemplo, si el terreno es un terreno hábil para construir o no. Por ejemplo, hay campamentos que están en zonas de riesgo. Naturalmente, ahí uno jamás querría que los hogares que se quedaran durante mucho tiempo. Nosotros de Déficit Cero hemos impulsado la idea de que ojalá existieran barrios transitorios, es decir, un barrio donde una comunidad que está en un campamento pudiera localizarse, temporalmente salir del campamento, estar ahí un tiempo y luego poder alcanzar una solución. En el fondo, las circunstancias de cada campamento son muy diferentes. Algunas están en un terreno del Estado, otras en terrenos de privados, otros están dentro del límite urbano, otros fuera del límite urbano, otros en zonas de riesgo, otras no. Las expectativas también son diferentes. Todo dentro de lo regular
y en el fondo bien establecido, me imagino, porque aquí también los incentivos son súper complejos, nuevamente, desde el punto teórico práctico, porque Claro. alguien podría decir, yo te ponía el ejemplo de San Antonio, alguien podría decir, bueno, este campamento ya es tan grande, está tan asentado, que a lo mejor hay que regularizar a todas estas personas. Pero ahí viene otro que te dice, oye, llevo años esperando en un comité de allegados mi casa, y me van a saltar la fila para premiar a personas que están en un terreno que no correspondía o los que están dentro de terrenos privados, hemos visto casos dramáticos. ¿Cómo van a premiar a las personas por tomarse terrenos, por estar en lugares no establecidos? Ahí también me imagino que tiene que haber una política bien definida que vaya priorizando a quienes efectivamente cumplen las normas, ¿o no? Sí, totalmente de acuerdo. Básicamente hay un problema, que es que hay hogares en campamentos muy grandes que cuesta, por así decirlo, darle una solución. Está el incentivo a comprarle terreno por parte del Estado para generar la erradicación, pero también hay comités de allegados que llevan muchos años esperando que, claro, ven cómo se le da prioridad a quienes se toman un terreno por sobre ellos. Hay un problema al respecto y por eso yo creo que ahí la solución, o sea, no hay, por así decirlo, una bala de plata clara, o sea, en el fondo depende. Un campamento histórico que lleva muchos años, por ejemplo, campamentos que están en Valparaíso que llevan décadas, ahí uno pensaría que la erradicación es la solución más adecuada, pero otros campamentos que llevan menos tiempo, claro, no pueden llegar y estar por sobre quienes llevan más tiempo esperando. Yo creo que ahí hay que evaluar caso a caso, intentando priorizar aquellos hogares que llevan más tiempo esperando y están en una situación más crítica. Yo creo que ese tiene... Bien, pues qué bueno que exista este estudio que han hecho en conjunto con Techo para también tener mucha más información, datos que permitan ir tomando buenas decisiones en materia de política pública para ojalá retomar esa idea y esa senda de erradicar los campamentos pensando en que la gente viva en buenas condiciones, que es básicamente lo que se esperaría. Le queremos agradecer a Clemente Larraín, coordinador de estudios de déficit cero. Gracias por estar con nosotros esta jornada. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Vamos a otra cosa. Una